¿Qué se necesita para que una canción sobreviva al paso del tiempo? ¿Qué tiene que pasar para que 40 años después alguien escuche unas cuantas notas y vuelva a sentir exactamente lo mismo que sintió la primera vez? Detrás de cada gran canción hay una historia de amistad, de sueños, de sacrificios, de escenarios vacíos, de conciertos donde casi nadie llegó, de puertas cerradas y de convicción tan fuerte que nunca permitió que el sueño muriera. Bienvenido a Un Murmullo con Propósito, donde exploraremos las historias y estrategias detrás del éxito empresarial. Soy Laura González y me encuentras en Instagram como @lagonmedaglia. Hoy tengo el privilegio de sentarme con dos hombres que no solo escribieron algunas de las páginas más importantes del rock colombiano, sino que también demostraron que el verdadero éxito no se mide por la fama, sino por la huella que uno deja en la vida de las personas. Ellos crecieron juntos, soñaron juntos, cayeron juntos y sobre todo, nunca dejaron de creer. Es un honor darles la bienvenida a dos artistas que hicieron de la música un legado y de la amistad una historia de vida. Con ustedes, Camilo Pillo Jaramillo y Juan Manuel Juancho Pulido, de Compañía Ilimitada. Bienvenidos a Un Murmullo con Propósito. Hola, Lauris. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Apareció el estadio. Qué delicia tenerlos aquí conmigo, en este espacio, en mi casa. Amigos de la vida, quiero empezar preguntándoles a ustedes cómo fue para cada uno ese crecimiento, ese amor por la música desde la época del colegio. Sí, Camilo, por favor. Mi encuentro con la música empieza desde muy chiquito. Fui a cine al Teusaquillo a ver una película de Rafael. Y desde muy chico empecé a imitarlo. Entonces yo cantaba, entonces mi mamá me sacaba los test de las amigas y me ponía a imitar a Rafael. Y ahí comenzó mi conexión con la música. Mi mamá también viajaba mucho, entonces traía los vinilos y le gustaba mucho bailar twist. Y a través de esa conexión, sobre todo con ella, que después se volvió muy importante en nuestra carrera, porque era la que nos traía todos los discos de la época que estaban sonando, digamos, internacionalmente, empecé a encontrar una empatía muy grande con eso. Y sencillamente cantaba e imitaba en el espejo, digamos, a los cantantes de la época. Ahí empezó. Y después en el colegio también, en el primer colegio, también medio que cantaba y tocaba bongos y cosas. Ahí empezó mi conexión con la música, antes de conocer a este talento. ¿Qué estudiaste, Pillo, tú? ¿Que estudié en la universidad? Sí. Soy arquitecto. Ok. Soy arquitecto. Ahí va el tema. Ok, entonces, Juancho, ¿tú cómo fue ese entrar en la música en tu vida? Bueno, yo tengo hermanos mayores. Somos 5 hermanos, yo soy el cuarto. Y yo, francamente, pues yo oía lo que ellos oían, lo que ellos traían. Claro. Y en primera instancia, me acuerdo, tengo imágenes como de ellos oyendo Enrique Guzmán, de mi hermana oía Enrique Guzmán. También había cosas de Rafael. Había un cantante de la época que se llamaba Hervé Vilar. Pero eso a mí no me llegaba hasta que oía a los Beatles. Y los Beatles, yo creo que yo tenía 5 años, pienso yo. Y She Love You, yeah, yeah.
eso me impactó. Y otra canción, Satisfaction. Ajá. Esas dos canciones me marcaron. Yo decía que es esta vaina tan increíble. Posteriormente, ya en los 60s, pues ya mis hermanos oían, pues no solamente los Beatles, los Stones, sino Led Zeppelin y me fui conectando hacia la música porque mi hermano, el segundo, llevaba amigos a la casa y hicieron música. Él era baterista y yo me acuerdo estar sentado oyendo al grupo de ellos que se llamaba Los Donkeys. Los Donkeys se llamaba. Y eso me conectó mucho con la música y yo mientras ellos ensayaban yo aprendía y aprendía y aprendía. Ya en los 70s, que es cuando conozco a Pillo, ya nos conectamos a través del fútbol en la cuadra mía y nos conocemos en ese momento jugando fútbol y posteriormente un año y medio, 2 años después me lo encuentro en el Moderno y yo o jugaba fútbol o llevaba una guitarra. Me dije, ¿usted toca? Entonces yo dije, sí, yo toco, pues estoy como comenzando, eran mis primeras noticas. Hola, yo tengo unos amigos en la cuadra, ¿por qué no va el viernes a mi casa? Me dijo Pillo. Y le presento a una persona que quiero que conozca para hacer la banda, para ver si nos conectamos y empezamos a hacer algo. Y fue cuando conocí a Carlos Posada. Y ahí empieza como la primera unión de lo que posteriormente se llamó Compañía Limitada. Entonces, a ver, se me está adelantando, Juancho. Los dos, entonces, al final terminaron los dos en el Gimnasio Moderno, estudiando, no sé qué, y ahí organizaron un tema que era muy importante, que son las mugras. ¿Cómo? Las Murgas. murgas. En las murgas, cuéntenme un poquito de eso, porque sí, empezó Compañía Limitada, pero ya te adelantaste, entonces... No, pero digo yo... Porque en esa época creo que era Campestre Moderno en Congo. Exactamente. Ajá. Sí. Sí, yo conozco a Juancho y entonces lo llevo al barrio, a la cuadra, y entonces conocí a Carlos. Carlos estaba en el gimnasio campestre. Entonces empezamos como a ensayar y a mirar diferentes cosas y Carlos era un músico prodigioso, multitalentoso. Entonces decidimos armar una banda. Decidimos pues empezar en ese proyecto. No teníamos batería. Y el cuarto en discordia se llamaba Carlos Alberto Carbó. Alberto Andrés Carbó, que también estaba en el campestre. Entonces ensayábamos, pues ensayaban ellos, porque yo iba como a mirar y a medio cantar y a tratar de tocar batería ahí en el sofá de la casa. Y empezamos como a armar, digamos, una cierta estructura que empezó medio a funcionar, ¿no? Sí, ensayábamos los fines de semana. Ensayábamos los fines de semana. Con covers. Sí, con covers. Sí, con covers. Pero no teníamos batería. No teníamos batería. Y todo era en español. No, todo era También en en inglés. inglés. Ah, todo era en inglés. Todo era en inglés. Y pues yo quería ser el baterista. Pero pues obviamente mi papá me dijo, si usted no saca buenas notas, no hay manera. Entonces yo dije, no, pues como no. Entonces en tercero bachillerato, ¿qué es qué? Eso es Segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno. En noveno. Entonces me puse las pilas y saqué muy buenas notas y entonces mi papá Te compré la batería. me regaló la batería. Y ahí sí ya como que la cosa empezó a mejorar, A funcionar un poquito. Mientras también aprendí a tocar batería. Y ¿Quién organizaba en esa época esos grupos de colegios para poder cantar? para las murgas, dices tú, Ajá. los organizaban los colegios. Los Directamente. colegios invitaban a los colegios, digamos, aliados o vecinos o lo que fuera. Y ahí empezaban a hacer los concursos.
Y los concursos no eran solamente, eran de una cantidad de cosas, eran de tríos, de baladas, de orquestas, de lo que fuera. Eran como varias categorías. Eran varias O sea, categorías. la tropical, la chévere. moderna, la balada. El rock. Y pues... ¿Y en esa época ustedes ya habían sacado alguna canción para...? No, todavía no. Todo eran covers. Eran No, pero covers. es importante, ahí te estoy haciendo el recuento. Si fue de segundo a cuarto de bachillerato, Pillo, que ya teníamos la batería, porque en el Claro. moderno, Claro. que fue nuestras primeras murgas ganadas, estábamos en cuarto de bachillerato Sí. y ya éramos una banda con batería, bajo, guitarra y no teclados todavía, pero... Y me acuerdo que ganamos esas murgas con 2 canciones, 2 covers. ¿Y qué ganaban? Era The Queen, Rock You, We Will Rock You. We Will Rock You, y la de Jumping Jack Flash, Jumping Jack Flash. de los Stones, En cuarto. en cuarto de bachillerato. Pero entonces la batería sí viene de segundo a tercero. De en tercero a sí. cuarto. Exacto, de tercero, sí. Me lo regalan de, pues ¿Qué de ganaban Navidad. ustedes en esas murgas? Copas. Una copa. Ah, Un trofeo divino. nomás. Y teníamos una cantidad de trofeos. Y Bueno, luego nos de lo eso, robaron entonces- todos. ¿Qué pasó con los otros que estaban en compañía con ustedes del campestre en el grupo? Digamos, nosotros pasamos todo el bachillerato, digamos, siendo moderno campestre. Digamos que desde cuarto a sexto participamos en muchas murgas. Y éramos los 4, los 2 del campestre y nosotros 2. Cuando nos graduamos, entonces... Pero yo creo que viene antes, Pillo, ¿qué? el nombre. Yo creo que... No, sí. Ah, No, es que no estaba a hablar del nombre. ay, ay, ay. Nos graduamos y entonces Alberto Andrés decide, creo que irse a estudiar. Ujú. A dedicarse a los negocios familiares. Ah, sí. Ok. Y Y Carlos Posada se va a También. Maine se va a estudiar. a estudiar Ingeniería de sonido. producción o musical o producción, ingeniería de sonido. Y se quedaron los dos. Entonces nosotros nos quedamos. Y entonces ahí viene la... Y no pasamos en la universidad. No puede ser. Ah, sí, no pasa. ¿Ninguno? No, y no pasamos. Que querían estudiar arquitectura los dos. Sí, queríamos estudiar arquitectura los 2. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues hacer música y buscar con quién hacer qué o qué. ¿No? Entonces, si volvemos al tema del nombre, el tema del nombre aparece camino a unas murgas en la Salle del Centro. No. ¿No? No, eso íbamos por la autopista norte hacia el Sherwood, si no estoy mal. O al San Beato o algo así. Y ya estábamos cansados que nos dijeran moderno campestre. que es esta vaina? ¿Qué es esto como tan...? No, tenemos que llamarnos de alguna manera. Y entonces yo veo una pancarta publicitaria que decía Ascensores Slinger, ¿sí? Y compañía limitada. Entonces yo les dije a ellos, llevamos en el carro, muchachos, la tengo. Compañía ilimitada sin límites. Uy, que súper bien, qué bueno, que no sé qué. Y se quedó el nombre con Buenísimo. nosotros, sí. Sí, así fue la historia. Pero no íbamos para las Salles, sino íbamos para el norte. Me acuerdo como si fuera ayer. Pero yo me acuerdo de que íbamos por la Salle. Pero bueno. No eso- importa. Eso sí, qué delicia Puede poder ser así. recordar. El mito de un nombre. Entonces, bueno, empieza compañía limitada. Se gradúan. Pero no, bueno, empezamos allá. Pero entonces cada vez que llegábamos a tocar las murgas, vuelva la joda. Y ahora con ustedes, moderno campestre. Que no, que compañía ilimitada. Ah, sí, son una compañía ilimitada. ¿No? Como si Dios. fuéramos... Sí. Sí, En fin, no. no, entonces La sufrieron, No la podíamos, no podíamos. Siempre era moderno campestre, porque obviamente eran eventos colegiales Claro. y
se marcaban por los colegios. Claro. Pero, pero siempre nos confundían. O sea, siempre no decían el nombre completo, no decían ilimitada, refiriéndose Compañía al sin límite, sino Y limitada. Ay, no. O limitada. O limitada. Todavía. Y todavía. Aún hoy. No. Dicen compañía limitada. Yo, a ver, pero... ¿Qué es esto? ¿No? Entonces. Ayer me di cuenta en un afiche Sí. que tengo de un buen amigo nuestro que le puso el lugar donde estaba en un concierto, en el concierto de conciertos del 2003 o algo así. Y cuando me detallo dice compañía limitada. Yo, man, ¿cómo así? Está buenísimo, buenísimo. Para que veas. Todavía Bueno. y a mí me dicen Juancho. Sí. Tampoco, no puede Sí, a ser. veces nos confunden. Pero bueno, pero antes de llegar a ese nombre, como ya lo estábamos como analizando y la vaina, sí hubo nombres como Rainbow, ¿se acuerda? Sí. Rainbow y Grandchild, ¿qué? Acoustic Band. Acoustic Band. No, desde el principio queríamos tener un nombre, pero pues... Pero no se daba. ¿En qué momento lograron ustedes cambiar ese tema de inglés a español? Porque pues yo me imagino que en esa época, yo digo en esa época porque no vivía en esa época yo, Yo no estaba aquí. no estaba aquí, pero, tirano, pero pues se oía mucha música en inglés, muchísima. Se oía mucha Y el música... rock en español era muy, muy poco, no era... No había. No Creo había. que ustedes fueron los pioneros de eso No, aquí en Colombia. No había rock en español. Exacto. Se oía mucha música en español, digamos de lo que se llama, se conoce como balada. Sí. eh, Plancha, balada, todas esas cosas, sí. sí, y obviamente música, digamos que más tradicional, boleros y ese tipo de cosas, las rancheras, digamos que la estructura de la música no se había subdividido en tanto tipo de géneros, sino que era como mucho más más simple, ¿no? Tradicional y tal, y una cosa y la otra. Y la poca música que llegaba en inglés, pues la pasaba, digamos que una emisora o dos, Sí. pero no había más. Digamos Caracol Estéreo y Radio Fantasía de pronto, ¿no? Y fantasía, Fantasía. ¿no? Sí. O, digamos, ni siquiera Radio 15, pues, o lo que después se conoció como Radiovisión, que era lo que manejaba Manolo, Ah, sí. ¿no? No había más. Entonces, digamos que no había una cosa específicamente de género de música moderna para gente joven cantada en nuestro idioma. No existía. Pero singularmente, en el 73, cuando ya estábamos juntos, hay una banda bogotana que se llama La Banda Nueva, que habían pasado, digamos que hermanos por el colegio y tal, y sacan un disco icónico que se llama La Gran Feria. Y cuando nosotros oímos ese álbum, era un álbum de rock casi que progresivo, hecho todo en español. Entonces yo, aquí hay algo. Y eso también nos motivaba mucho. Había otras bandas que tocaban que eran también, digamos, muy reconocidas, pero esos todos cantaban en inglés. Y durante nuestro transcurso hasta nuestro primer disco, pues muchas bandas bogotanas y nacionales pasaron por los especiales de televisión como GES y ese tipo de cosas. Y casi todos cantaban en inglés. Pero en español, nadie. ¿No? ¿Y en qué momento ustedes empezaron a hacer la primera canción? Pero antes de que hablemos de eso, cuando entré al colegio, la canción número 1 que había en la radio, creo que ya existía Tequendama, ¿o no? Sí, sí. Tequendama, que era una emisora de balada, en esa emisora estaba Armando Plata. Y Armando Plata, adicionalmente de toda la cantidad de cosas que ha hecho y la voz que tiene, manejaba grupos. Y uno de esos grupos fue Génesis de Colombia.
Y la canción que era número 1 en ese momento se llama ¿Cómo decirte? Ah, no. La primera versión que había hecho Humberto Monroy de la versión de Cat Stevens, que acaba de salir en un álbum, digamos, de pop británico, él la transformó y la convirtió en ¿Cómo decirte? Y se convirtió en número 1 en el 72. Canción que después retomaríamos décadas después y le daríamos nuestra propia interpretación a esa canción. O sea que desde el principio, o sea, esas cosas del destino lo van marcando a uno a través de la propia historia de nuestro rock y de la música que viene de afuera. Ay, perdón. ¿No? Porque todo es una conexión, nada es enteramente al azar, ¿no? En ese momento estaban pasando ustedes también, digamos, en Colombia, un proceso en el tema político muy difícil. Pero eso vino... ¿Después? Sí, mucho antes. Okay. Mucho después. Entonces, esa es la historia un poco de cómo la música en español nos servía como de datos y de referencias y nos mandaba señales, pero nosotros seguíamos haciendo covers en inglés y desde el primer día que nos conocimos, Juancho y yo, empezamos a componer, a tratar de componer cosas, de buscar ¿Cómo decirte? Decirte que Ay, yo te amo. Sin llorar. Decirte cuánto te amo. Pero no encuentro las palabras. Ay, Y en mis caminos, yo siempre camino contigo. ay, David. Siempre camino contigo. Pero no encuentro palabras. ¿Listo? How can I tell you that I love you, but I can't think the right words to say. Así la cantábamos en los bares. ¿Sí? Sí. Bueno, eso fue otra historia. Ese es otro momento en la Ese es otro historia. momento de la historia. El tema de salir del colegio, todo lo que hacían en el colegio, salieron y se metieron a bares. Creo que tú también fuiste dueño de bares, ¿o Fui no? dueño de Pillo? bares, sí. No, salimos del colegio, nos graduamos. Pero hay una parte anterior a esa, que es muy importante en nuestra carrera, A ver, que es el programa Telediscoteca. ok. Telediscotecas es en 1980, ¿no? 79. 79, Que es 80. exactamente La saliendo del transición. colegio y en el semestre ese que no teníamos nada que hacer. Que nos llama Manolo y nos invita a hacer la banda base de un programa musical que va a incluir videos y pues música en vivo. Pero adicionalmente coincide con el momento también en que la televisión en Colombia se está transformando de blanco y negro a color. Wow. Entonces es un momento de cruce histórico muy bonito y muy interesante, porque ahí todo se empieza a transformar. Porque uno, si tú comprabas un televisor a color que eran muy costosos, tú veías la programación nacional en blanco y negro, pero si ves una película la podías ver a color. Sí. Entonces todo era un mundo dual. Sí. Muy atípico. Pero es bien interesante porque es que nos obligó a componer. Ya, o sea, teníamos que tener unas 4 o 5 canciones los lunes. Entonces ahí alternábamos los covers con nuestras propias composiciones. Y fue una dinámica muy interesante porque eso nos obligaba a tener cada semana canciones nuevas. Y entonces ahí hacemos algo de transición al español. Aunque componíamos en inglés ya, basado en todas nuestras influencias, en Cat Stevens, en Elton John, en todo lo que habíamos oído en los 60s. Ya como eran 70s, muchas veces eran referencias de Genesis y de Elton John y de quién más sería, Pillo.
bueno, de algunas agrupaciones de la época, pero la dinámica en nosotros ya estaba, digamos, ya la estamos sintonizando de que debíamos de ser compositores para tener un buen repertorio para mostrar nuestros y lo que fuera pasando. Entonces, ese programa, como te dije, suenan 4 o 5 canciones y ahí empezó nuestra primera aparición en televisión y nuestros primeros pinitos ya en serio, ya como pues, casi que semiprofesionales, digámoslo así. Y eso nos ayudó pues mucho en nuestra carrera artística. Pues ahí se consolidó la marca, porque finalmente, a través de ser un programa nacional que se veía todos los lunes a las 6 de la tarde, pues ya se llamaba Compañía Ilimitada, la banda que era la base musical de un programa que se llamaba La Telediscoteca. Entonces, ahí ya un poco la cosa tomó forma y ahí empezó, digamos, la marca como tal a estar presente en, digamos, en el imaginario juvenil del momento, ¿no? Y curiosamente en ese programa, Pillo, oímos a Miguel Ríos, ¿se acuerdan? Claro, por supuesto. Entonces, Otra historia. Entonces se presentaban los videos y tocábamos nosotros. Y en una de esas apariciones y a madrugadas, porque este programa se grababa todo en vivo. No. Entonces entrábamos a las 8 de la noche y salíamos a las 3 de la mañana en las tomas y las retomas y las canciones que tocábamos era el piano en vivo, el bajo en vivo, Ok. todo en vivo. Y en una de esas muestran un video de un álbum que se llama Rock en Ríos, que es un álbum de Miguel Ríos tocando en vivo en Madrid, doble, donde el éxito que habían seleccionado se llama Santa Lucía. No. Y desde ahí, yo que soy el ¿no? ¡Ping! ¡No! Y ese, guardemos, ¿no? Eso era 1979, octubre, más o menos. Y bueno, desde ahí, bueno, el programa nos sirvió para muchísima visibilidad. No duró tanto tiempo, creo que habrá durado. sí, por ahí un año, ¿no? Sí, no, por eso. Les dio visibilidad, Sí. les dio reconocimiento. Sí, exacto, nos dio visibilidad y ahí ya estábamos en la universidad y entonces ya la formación de Compañía Limitada empezó a transformarse. Ahí tú empezaste en la universidad, Ahí sí. estudiaste arquitectura al final Sí. y Juancho música. No, yo también. Tú también eres Arquitecto. arquitecto. No, yo sí la dejé por la música. Ah, ok. Ok. Y entonces después, ¿qué pasó? Entonces en la universidad, cuando uno entra a la universidad, pues todo se transforma. Porque la gente con quien uno se relaciona, pues viene con una cantidad de información que uno en el colegio no tiene. ¿No? Uno conecta con diferentes visiones del mundo en la universidad. Claro. Y entonces en ese proceso, Carlos se vuelve a ir, nuestro bajista definitivamente se va. Bueno, el otro que estudiaba con nosotros era Fernando Sáenz, entonces él se va a otra universidad. Y nosotros quedamos como, entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién buscamos? Y ahí empezamos a cambiar la rotación de los músicos que tocaron con nosotros y ya teníamos como la total certeza de que lo que había que hacer era componer cosas nuestras y claro, pues obviamente tocar covers también para que eso funcionara. Claro. Y digamos que la más importante de esas adquisiciones de la nueva formación fue Jorge Alberto Guerrero, que fue muy importante para nosotros porque a través de él, de ese triángulo que construimos, Juancho, Mateo, que así le decíamos, y yo, que estudié arquitectura conmigo un semestre adelante en la Javeriana, empezamos a investigar una cantidad de cosas
en términos de estructuras musicales, de ritmo, de construcción lírica, de temáticas, que pues obviamente en el colegio eso no se nos pasaba por la cabeza. Y digamos que a través de él y de mi propia inquietud descubrimos también el rock argentino. Y ahí empezó como una migración hacia el rock progresivo y tuvimos una época muy importante en nuestra carrera que nadie conoce, lastimosamente no está grabada, de ser una banda progresiva. Durante del 80 al 82, tal vez 82, fuimos una banda totalmente de rock progresivo. Conseguimos un teclado de esos especiales de sintetizadores, y Jorge Alberto era un bajista increíble, ¿no? No teníamos guitarrista, éramos un trío nada más. Y fue una época de inmersión muy interesante, donde empezamos a componer música progresiva en inglés y los primeros trazos de canciones en español, ¿no? Acabamos ensayando en el ático del colegio, que nos lo prestaban. Como siempre, el colegio pues sí, siempre ha sido muy solidario con nosotros. Y en ese ático, entonces finalmente trajimos un guitarrista que le gustaba mucho la música progresiva, que se llama Juan Izaza. Y hicimos un concierto en La Piloto, donde digamos que por primera vez presentábamos, porque Juancho estudiaba allá, entonces presentamos ese repertorio rarísimo de música extraña. Y estando allá, yo también tocaba batería, entonces trajimos a Einar Scaff a que nos ayudara. Y como que el concierto no arrancaba en términos de conexión con la gente, entonces yo decidí salir de la batería, decirle a Einar que tocara e ir a cantar. Adelante. Pero usted no fue el que decidió, más bien usted que es el que más más extrovertido del Valle y Cante. Vaya y cante, sí. Vaya y ponga la cara, sí, ¿no? Sí. Entonces fuimos allá y obviamente Einar era mucho mejor baterista que yo, ¿no? Y ahí empezó ya la otra historia de que yo cantara más, porque yo habitualmente no era el cantante. Yo era el baterista, yo cantábamos todos un poco, sí, pero nadie tenía como el rol de cantante, ¿no? O sea, durante muchos años nadie fue el cantante principal de Compañía Limitada. Cambiábamos de rol según la canción, quien la compusiera, por ejemplo, ¿no? Siempre hicieron un super equipo, ¿no? No peleaban nunca por mostrar más que lo otro, o en algún punto sí les pasó. No, éramos... No, los roles estaban claramente identificados. Sí. O sea, yo no sé eso. Yo allá no me meto. Ni aún hoy. Sí. No, sí, digamos, cuando Pillo habla de Mateo, él era como el arreglista. Yo era el de la música y Pillo el de las letras. Cada uno tenía su departamento independiente, sus cosas. En la primera época, Alberto Andrés Carbó, Carlos Posada y yo traíamos la música y Pillo hacía la letra. Siempre fue como una dinámica Hablando así. de la música, dices de la melodía, ¿sí? Pues de la música melodía. Y la melodía, okay. Sí. Y yo creo que usted va para cuando nos quedamos solos, los dos. Sí, claro. Pero es que el tema es que... de cómo vamos llegando a cantar en español. De acuerdo. Pero más que eso es como que nadie aguantaba el ritmo, ¿sí? Pues nosotros en ese momento estudiábamos arquitectura, pero seguíamos dándole a la música en paralelo igual. Yo no me considero buen arquitecto, entonces yo digo, pues, pero sin embargo yo trataba de lograr el hacía cartón. unos esfuerzos enormes, así. Claro. Pero me di cuenta que yo dije, pero no, esta vaina no le dio. Y además yo llegaba a la casa era a tocar piano, a tocar guitarra, entonces mis compañeros de dupla de taller le decían al profesor, no, ese loco se la pasa tocando piano, guitarra. Entonces la verdad es que... Y esto fue empíricamente.
Sí, aunque logré algunos pinitos de estudio, sí. Pero en general mis profesores fueron McCartney, Elton John y los Stones, todos esos fueron mis profesores y siguen siéndolo. Pero el tema ahí es que cada uno tenía sus departamentos definidos y nunca nos cruzamos. Entonces de pronto es por eso que la relación, no solamente de amistad, sino profesional entre Pi y yo, ha perdurado tanto, porque cada uno sabe qué es lo que debe hacer y ya. Como que respetamos los Increíble, espacios. sí. Y bueno, ¿qué pasó con ese, no sé si ya me estoy adelantando un montón, pero en algún punto ustedes los llaman para ir a Cali, a un concierto? No, digamos que antes de Cali, Mateo un día tiene como una revelación y decide, de la mitad de la nada, ¿no? Que se va a ir a estudiar cello a Italia. Sí. ¿Chelo? Cello, yo, a ver, pues si tenemos este proyecto, no, ¿cómo así que se va a ir? No, me voy a ir. Y uno, mierda, ¿y entonces ahora qué? Entonces se va y nos deja a nosotros dos Solos. engrampados. Y coincidencialmente, por esas cosas de la vida, la 81, la zona de la 81, estaba empezando a transformarse de un barrio de vivienda unifamiliar a una zona como de bares y de restaurantes. Y entonces dijimos, no, pues venga y le proponemos a alguien que nos contrate. Y entonces había un amigo conocido y acabamos tocando en las noches de los fines de semana en un restaurante que se llamaba Café Imperial. Okay. Entonces pues nos tocó empezar como a retomar toda esa cantidad de canciones con los que habíamos crecido. Juancho ya tocaba piano, porque Juancho al principio no era pianista. Entonces tocaba piano, entonces con el piano de mi mamá, sí, que era un mini piano espectacular. Y empezamos a hacer la rutina de cantar por la noche covers. Y entre los covers metíamos cositas nuestras, ¿no? Y en esa disciplina de los 80s y ese tipo de cosas, construimos el hábito de componer primero en inglés, que era lo que quedaba de esa época, y después empezamos a componer en español, ¿no? Y entonces la 81 se creció. La 81 empezó a crecer y a crecer. Y entonces en menos de un año ya había no 2 restaurantes, sino había 8 restaurantes, 5 bares, wow. no sé qué. Y la 81 se convirtió en la zona que hoy finalmente es, ¿no? Y muchos de los bares que empezaron a poner amigos nuestros de las universidades, entonces empezaron a poner música en español. Y entonces ya empezamos a construir un repertorio en español muy, muy sólido, que tenía más fuerza que el repertorio en inglés. O sea, la gente iba a vernos era por lo que cantábamos en español, más que por lo que cantábamos en inglés. Y ahí se dieron cuenta que el español era importante. Pues creo que todo el mundo se empezó a dar cuenta que es que el español era la forma más importante de conectarse, porque además uno, yo creo que lo sentía propio. Era lo de uno, no lo que venía de afuera. Y en esa construcción hicimos muchas canciones en esa época. Y la ¿no? época del Cosmos. Claro, y entonces en vista que nadie nos paraba bolas, pues ¿qué hacíamos? Ir a cantar a diferentes sitios. Entonces cantábamos en todos los bares del 81 y terminamos cantando en el bar del Cosmos. 100 cantábamos los jueves. ¿Los jueves? En Cosmos, que eso era de Pombito. Sí, no sé. Del pues, moderno. Pues allá tocábamos todos los jueves a los... Sí. Sí. El Cosmos 100, ¿el hotel? El hotel, Sí. claro. Sí. Ahí cantábamos y entonces... Pero en esa época la manejaba una empresa, ¿cómo se llama?
Bueno, una empresa muy famosa, pero... En fin, ahí cantábamos, ahí recibimos a Menudo también. No. Sí. Pero a José Luis Perales. A José Luis Perales. No. Nos oía a nosotros. No puede bajaba. Entonces bajaba la gente y nosotros estábamos ahí, ¿no? Pero en toda esa cantidad de tiempo libre que teníamos, porque, ¿cómo se llama el pianista de Juancho? ¿Loro? Noro. Noro Bastidas. Noro Bastidas. Queridísimo, un pianista buenísimo. Que tocaba música de bar, ¿no? Y nosotros tocábamos media tanda y media tanda y media tanda. Pero pues habitualmente a las 6:30 no bajaba nadie. Entonces, ¿qué hacíamos? Componer. Componíamos en el piano del hotel y la música sonaba allá, pero mientras tanto yo estaba haciendo letras y haciendo melodías y entonces esto y lo otro. Y en esa vuelta compusimos, no sé, 25 o 30 canciones. Sí, por ahí, sí. ¿No? Ahí, así como quien no quiere. Y en ese momento ya nuestro repertorio en español era tan fuerte que la gente en los bares iba con grabadoras, grababa los conciertos en cassette y lo replicaba. O sea, no habíamos grabado un disco cuando ya, digamos, canciones como La Puerta, como Inventé, como todas esas, ya rodaban en los carros de mucha gente y en las casas en cassettes piratas, grabados de un lugar a otro por la gente que le gustaba lo que hacíamos. Entonces, obviamente ya la ¿En sensación... qué momento ustedes hicieron su primer disco o cómo se dice en esa época eran los vinilo de acetatos? Acetato. Sí. ¿Y cómo fue esa creación de ese acetato? Porque cuesta un billete. Sí, costaba un billete. Sí. El primer acetato viene, digamos, lo más importante de cómo llegamos al acetato es que estábamos tocando en los bares, nos llaman para ser parte de una ópera rock que iban a montar que se llama Jesucristo Superestrella, en inglés. Entonces Juancho lo meten en la banda y yo soy Judas y San Juan Bautista. Ah, sí. Era los dos. Los dos papeles. Entonces, hacemos todo este esfuerzo, entonces se arma una banda grandísima. Sí. Y en esa banda está Einar, está Juan Luis Restrepo, está Roberto Cano, Germán Toro. Entonces se arma una especie como de cofradía de músicos y ensayos y de rutinas, porque ensayamos como 4 meses para hacer 3 presentaciones nomás. Entonces, de ese ejercicio y de esa disciplina y de todo el trabajo que estábamos haciendo en los bares, dijimos con Juancho, ya teníamos un manager que era vecino de Juancho y amigo de la casa. Dice, hagamos un concierto en algún lugar. O sea, presentemos esto de alguna forma formal, ¿no? Y en ese momento yo creo, ese es el momento fundamental en que ya... Explotó la vaina. No sé si explotó, pues explotó porque hicimos Scandia 3 días seguidos llenos, ¿no? Y en ese momento todo el espectáculo fue hecho por pues la banda que teníamos, que venía de Jesucristo Superestrella, pero todo fue un concierto de rock en español compuesto por nosotros. Todas las canciones, todo el espectáculo montado, las luces, el escenario, o sea, hicimos un esfuerzo grandísimo porque no solo éramos músicos, sino fotógrafos, iluminadores, sonidistas, ambientadores, una cosa como muy... bien hecha, sí. De 360. Y ahí fue el CD. No, ¿cuál CD? No. De ahí nace María, que es la que estaría en el álbum, en el primer sencillo. Y con este proyecto, después yo me voy de vacaciones a Cali y llamo a Juancho y le digo que por qué no lo hacemos en Cali. Y entonces nos embarcamos los mismos que habíamos hecho Scandia, nos metimos en un par de buses y vamos a Cali.
en la mitad de la Feria de Cali, en un diciembre. 26 de diciembre. 26 de diciembre. Y éramos como 16 personas. Ahí Y fuimos llegamos. 14 personas. Divinos. Y Pero eso- llegaron allá y ¿qué dijeron? Fue madre. No, pues no nos dábamos cuenta, no Pues es que entendíamos, no trasladamos entendíamos la cultura. el concierto de Scandia lo trasladamos allá y creíamos que iba a ser el éxito que tuvimos acá y no. Y fue el quebrado más terrible que hay. ¿Y esto? ¿Y quién pagaba eso? Nosotros. Pues digamos que con lo que habíamos conseguido en Scandia, Ah, lo revertimos allá, pero de esa estructura, entonces decidimos hacerle una canción a Cali, y en ese proceso de hacer la canción a Cali es cuando componemos Siloé. Y entonces ahí, pues estábamos súper orgullosos. Porque o sea, salió algo positivo del tema. claro, Exactamente. habíamos hecho una canción increíble, pues y entonces dijimos, no, eso va a ser un éxito, no sé qué. Y pues de éxito nadie. Además era 3 noches, no una, 3. Uy, sí, ¿no? Y viáticos y hotel. No, y- todo, no. Pero igual salimos las 3 noches ante las 16 personas de 800 de aforo y cantamos las 3 noches igual. Sí. Las 3 noches, las 14 personas. Pues a 14, 12 y 16. Bueno, y luego, entonces, bueno, adelantémonos un poquito a la historia. Ok, llegan a tener este tema de los conciertos. Digamos que cuando uno empieza no es fácil, cuesta plata. Llegaron, hicieron su primer acetato con su plata, me imagino. Sí. Que eso costó un billete, que además uno necesita un productor, que necesita un montón de... Pues una cosa llegó a la otra. Entonces ya estaban Siloé y María. Entonces decidimos hacer eso. Entonces nos llama Espectaculares GES. Entonces nos pagan el estudio para hacer las pistas para Espectaculares GES. Entonces salimos del Espectaculares GES. Entonces a color, ¿no? Nos hicimos videos, Por no sé fin. qué. Por fin, todo increíble, somos muy famosos. Sí. Entonces dijimos, de esas pistas, pues hagamos un disco. Entonces seleccionamos a María y a Siloé, volvemos al estudio, las arreglamos un poquito y salimos a prensarlo. Y lo prensamos y estuvo listo a finales del 85. En esa época ustedes seguían con el manager que era amigo de ustedes. Sí, Ok. ¿Con quién? con Juan Mario. Con Con Juan Mario. Mario. Sí. Con Juan Mario. ¿Y en qué momento empezaron ustedes ya a hacer conciertos de una magnitud enorme? No, todavía faltaba mucho Pero rato. bueno, pero es que antes de lo de Cali, yo estuve caminando por la 15 con 87, hoy el Virrey. Y entonces veo a un tipo bajarse de un taxi. Y era su señora. Yo dije, este es. Y yo voy corriendo como Bolt, una carrera de 100 metros. Y le digo yo, yo soy Juancho Pulido, tengo la manera de revitalizar el rock mundial, le digo así. En inglés, ¿no? Esto todo era en inglés. Ese personaje es Andrew Oldham, el productor de los Rolling Stones, y que fue increíble. productor nuestro en 4 o 5 canciones. Entonces el tipo me dice, bueno, si usted cree eso, yo me voy al Festival de Cine de Jurado. Cuando llegue el Festival de Cine de Jurado, si nos gusta la música que tú nos vas a enviar a esta dirección, pues te llamamos. Entonces ellos, bueno, vamos a Cali. Yo ya tenía la ilusión, cuando estuve en ese concierto de 14 personas, yo estaba... ay, Dios Maquinando. mío, ya le envié las canciones, ya todo, era espera. Ellos se quedan rumbeando, todos, y yo me voy para Bogotá a esperar la famosa llamada, porque me dijo, te llamamos, este teléfono. Dios mío. Yo me quedo una semana al pie del teléfono, Teléfono de línea, ¿no? Claro. así. Sonaba ese teléfono en mi casa y yo, déjenme, Increíble. déjenme. Y hasta que pasan 3, 4 días y Esther Farfán me dice a Juancho, a Andrew le gustó tu música, vente para acá.
Entonces yo me voy volando, yo feliz, feliz, feliz. Y empieza una relación muy interesante con Andrew Oldham porque nos enseñó mucho. O sea, yo le aprendí, ese es uno de mis grandes profesores, de verdad. Pues él manejó toda o gran parte de la discografía de los 60s, siendo manager de los Stones y productor de los Stones. También trabajó con los Beatles, trabajó con Rod Stewart, con Small Faces, y tenía un sello discográfico, se llamaba Immediate Records, y ahí estuvo Tina Turner, Small Faces, gran parte de lo que fue posteriormente Led Zeppelin. Él manejaba, él la contrataba a Paul Jones al Jimmy Page para tocar en sus grandes producciones. Entonces yo decía, esta vaina es un milagro. Entonces, pues esa felicidad nos duró muy poquito. ¿Por qué? Porque ya estábamos entrando a la carrera discográfica y CBS Que es Sony hoy en día. no lo entendió. No entendió el tema. Sony Music o SBS tenía la idea de que fuera un productor latinoamericano. Entonces yo me voy para Nueva York Ay, no. y hablo con Tomás Muñoz, que se llamaba, ¿no? Y entró al edificio grande de la Sony Music y yo dije, "Uy, estoy en las grandes ligas ya". Y el tipo me dice, no, es que ustedes son muy tercos, necesitan un productor, el productor de Chayanne. Y dije, "Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?". Pero entonces eso en paralelo es con el primer CD nuestro, Contacto, ¿no? Que nosotros fuimos tercos y ya en 1987 nos vamos a Miami a hacer ese disco y ya con Sony Music Colombia, pero la disquera no apoya mucho el proceso, o sea, era un disco enteramente grabado en Miami con músicos con los de Miami Sound Machine y el guitarrista de Jermaine Jackson o algo así. Y pues eso fue la respuesta de Tomás Muñoz, el presidente de Sony Music Mundial. Y yo salgo desconcertado de esa reunión porque pues no éramos eso, ¿no? No era lo que querían. Entonces ahí queda parte de la trayectoria de Andrew con nosotros. Pero independientemente de eso, todos los trucos musicales me los enseñó. Él decía que había 4 canciones en la vida y que de ellas partían todo lo demás. Todo lo demás. Y entonces yo eso se me quedó acá y pues aún lo aplico hoy. Ustedes han... No, de verdad. Y ese suspiro. Yo lo que veo es que han tenido bajones, han tenido subidas, han tenido un montón de cosas en su vida que si yo les preguntara hoy en día hasta dónde llevamos de la historia, qué han aprendido de eso, qué se llevan y qué sueltan, ¿qué sería? Porque yo creo que el proceso de la música es muy complicado, no es fácil para una persona que está empezando, y más con estas historias que nos están contando, que además son divinas y las van a tener para toda la vida y los van a recordar a ustedes siempre. Es ustedes como músicos que se llevan de haber conocido personas de esta magnitud, de haber tenido que vivir conciertos de poca gente, de haber tenido que tener conciertos en donde los teloneros eran Soda Stereo. Dios, esto es una cosa que marcaron en algún punto ustedes como grupo. ¿Cómo se dice? Marcaron el año, marcaron la vida de las personas de cierta manera. Hoy en día yo los veo a ustedes y yo les pregunto,
¿Qué han aprendido de toda esa vida que llevan? Pues yo creo que esto es un oficio, ¿no? Pues por lo menos desde mi punto de vista es una cosa que se hace desde el trabajo, De acuerdo. digamos, manual, Es un trabajo. ¿no? Desde el trabajo manual. Y, digamos, en ese proceso, lo que hemos hecho es crecer una idea a través del oficio, de trabajar mucho, de estar en los barrios. No lo construimos como se construye hoy, sino que la comunidad que se construyó a través de esta travesía se hizo en vivo y en directo, De acuerdo. ¿no? Y se Real. hizo real. Y se hizo con, digamos, con los retos que tiene lograrla, pero sobre todo porque la idea fundamental que pues tuvimos en el 77 era que lo que estábamos buscando era buscar una música en nuestro idioma que conectara con la gente joven. Y lo lograron. Y a través de 10 años de trabajo, logramos que eso sucediera, digamos, no porque no hubiera pasado antes, sino porque adicionalmente a eso, el cruce de la historia nos fue favorable porque la radio, o sea, los medios entendieron o coincidieron en que era el momento en que eso pasara. Porque antes la radio no le interesaba pasar composiciones modernas en tu propio idioma, no le interesaba. Pero a medida de la presión a través de lo que sucedía también en el resto de Latinoamérica, eso sucedió. Y por primera vez, digamos, la gente joven en Colombia tuvo la oportunidad de ver a una de sus bandas tocando en vivo en un concierto con 60,000 personas al lado de otros grandes de la historia de lo que se llamó en esa época el rock en español. Prisioneros, Mateos, en fin. ¿Cómo recuerdan ustedes ese momento de Soda Stereo? Que hoy en día, digamos, pues ya, pues el hecho de conocer a Gustavo Cerati y que además ustedes estaban mucho más arriba que ellos en esta época. Pues sí, aquí éramos mucho más conocidos que Soda la Claro. primera vez que vinieron. Pero ese concierto fue un desastre. ¿En serio? Uy, sí, fue un desastre. Además, porque es que aquí no había infraestructura para hacer conciertos. Todos éramos aficionados, todos éramos, comillas, emprendedores. Claro. O sea, la radio se metió de empresario. Nosotros nos metimos de empresarios. Todos los asociados a ese momento histórico jamás habíamos hecho un concierto de estas dimensiones. Además que, digamos, se convirtiera en semejante éxito, porque se vendió todo, ¿no? Eso es como un año antes del concierto de conciertos, ¿no? Por ahí, 2 años. 2 años. Y de la misma manera que fue un éxito en Bogotá, lo llevamos a Medellín y no fue nadie. No, No fue nadie. no. O sea, Soda y nosotros tocamos entre la plaza de la Macarena y habrían 60 personas, No puede ser. ¿no? O sea, todo lo que nos ganamos en uno, lo perdimos en otro. Y bueno, y luego vino el concierto de conciertos, que hoy en día lo siguen haciendo y ahorita viene uno que no hay que perdérselo. Años más tarde, digamos, volvimos a hacer ese me perdí la idea de a dónde iba. Concierto de conciertos, años más tarde. 2 años después, ya con el disco hecho, es que esa es la diferencia entre el concierto de Soda y el concierto de conciertos, es que nos vamos a grabar el álbum. Hacemos el álbum y la radio se transforma y decide que se iba a poner rock en español. Entonces ya cuando se abre la compuerta, pues va a ser mucho más fácil porque todas las emisoras ponen las canciones Wow. y se vuelve de moda, comillas. Sí, pero ¿no? digamos, hay una cosa antecitas de eso, es si lo ve. Si lo ve es la que abre el camino. Cuente Pillo, sí, claro. sí. Cuente Pillo esa historia. En el concierto de Soda, pues Soda ya tenía un disco.
un vinilo grande. Nosotros teníamos el sencillo nomás. Entonces voy a donde Fernando Pava y le digo, pues ponga la canción. Me dice, pero no estoy muy seguro, que no sé qué. Entonces, lo que acaba poniendo es la versión, la pista de Siloé, que solo tenía los coros, que era cuando eso se llamaba un playback, ¿no? Uno a veces cantaba, solo cantaba y la música sonaba detrás. Una pista. Entonces la pista solo tenía los coros. Entonces ponían la canción en la radio y sonaba y de pronto Siloé y no más, no había voz, no había nada. Y así lo pasaron hasta que ya finalmente cuando vino Soda, ahí sí le empezaron a poner con la letra completa, con la voz completa. Ay, no. Y así fue, así tocaba. Sí, tocaba porque todos se oían en inglés. Entonces, Increíble. si lo ve, ¿qué es Siloé? La gente pensaba que era como un comercial, no se sabía qué era, ¿no? Y así fue como empujamos la puerta hasta que la puerta finalmente ¿Cómo creen ustedes se abrió? que vivieron ese mundo de la música a lo que hoy en día se ve en el tema de la inteligencia artificial? Que hoy en día, pues yo hablo desde lo que yo pienso, creo que es más fácil hacer música ahora que antes. Antes era mucho más, sin decir que no sea valioso o no, pero pues era mucho más desde abajo, que ahora ya es más fácil, por ejemplo, en tema de producción musical, con los sonidos con la inteligencia artificial y eso. No, O sea, pues la inteligencia artificial es un monstruo. Eso, lo que hace esa estructura es de verdad alucinante. Independientemente de si uno está de acuerdo con eso o no. O sea, lo que han logrado crear a través de esa estructura digital es asombroso lo que saca, ¿no? Lo que es, digamos, lo que yo pienso es que es una herramienta de trabajo que nos ayuda a producir las ideas que tenemos, en el caso nuestro, ¿no? Nos ayuda a poder oír de una forma mucho más inmediata ideas que tenemos y que podemos interactuar con ella para tener resultados mucho más rápidos y eficientes sin tener que, digamos, llamar a un estudio, Claro. hacer una cantidad de cosas. Hay unos procesos mucho más inmediatos que nos ayudan como a oír ideas sin tener que hacer tantos procesos logísticos para eso. ¿Qué creen ustedes que se necesita para ser exitoso hoy en día en la música? Plata. Sí. Sí, porque la promoción, porque es que básicamente una canción, producirla en términos reales y meterse a un estudio y grabarla cuesta $3,000, $4,000 para dejarla bien, digamos. Y la promoción 5 veces más. Entonces es muy difícil ya. En nuestra época el disco costaba $40,000, por ejemplo. Todas las 10 canciones, $50,000. Hoy en día es imposible promoverlo, es imposible, pues porque Meterlo a la radio. se necesita mucha plata, las emisoras ya no existen, existe pura música popular o el reggaetón, y entonces pues esta música que nosotros hacemos ya, pues es un nicho que ojalá vuelva, yo sé que está ahí, pero para promocionarlo es difícil. El componer hoy y el componer de antes. ¿Qué opinan ustedes de eso también? ¿Es más fácil ahora que antes o es igual? En mi caso yo compongo todos los días. Y entonces, pero como por disciplina yo compongo. Entonces, pues, ese es un momento sublime, digamos. Eso no lo reemplaza ninguna inteligencia artificial o ningún proceso, digamos. La pregunta ahí, Juancho, es, tú compones todos los días. ¿Qué Sí. esperas con esas canciones que compones? ¿Venderlas a alguien? ¿Que alguien las oiga? ¿Hacerlas tú? Eso es lo que me dice Pillo que haga, pero lo que pasa es que
también un boceto es difícil, porque también cuesta. Entonces, mientras no tengamos los recursos para producir lo que se compone, es un tanto difícil. Y salir con medias tintas, no, pues no es la idea, ¿no? La idea es producir una cosa bien elaborada, bien hecha. Y tiene un montón en esa casa, les digo. Sí, sí. Sí, de verdad, da mucho pesar porque están guardadas y son, Sí, sí. son muy chéveres. Pero yo Mucho en como- inglés también. Como yo soy creyente y creo en Dios, creo que en algún momento Dios me va a dar los recursos para hacerlo. Yo en Él espero para hacer todo lo que me falta por hacer. Siendo una banda tan popular, hoy en día también, ¿no? Acuérdense. ¿Será Concierto que de somos tan conciertos. populares? Para mí sí, los amo. ¿Por qué su carrera ha sido tan intermitente? ¿Qué repercusiones creó esta situación? Pues la intermitencia tradicionalmente no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los cambios de la industria, con las y con los cruces de los digamos del tiempo. Cuando íbamos en plena proceso de ascenso, digamos en el 88 y el 89, pues se cruza todo el tema de la violencia, por un lado. Y adicionalmente, digamos que las disqueras ya no están tan convencidas de que el producto es igualmente comercial. Después vuelve y pasa exactamente lo mismo durante como 5 años y hasta que nos vuelve y nos engancha otra disquera. Increíble. Y ya enganchados a un contrato de 5 años para 3 o 4 álbumes, en la mitad del camino vuelven y lo sacan. ¿No? ¿Y estas sacadas eran por qué? Decisiones corporativas. Digamos, cuando llegamos a EMI, que hacemos un disco que se llama Azul Índigo, que a mi modo de ver yo creo que es el mejor. Y estábamos con una persona que habíamos conocido en Sony Music, que se llama Jaime Hernández, que fue nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro, Nuestro manager. pues como nuestro Director, productor ejecutivo. Y siempre creyó en nosotros, siempre ha creído en nosotros, sigue creyendo en nosotros. Pero en ese momento, cuando ya producimos EMI, disco de Azul Índigo, EMI fue comprada por Sony o cambia de... Algo pasó corporativamente fuera de Colombia. Entonces ya cambian las directrices. Siempre pasaba algo. O siempre pasa algo. Siempre pasa algo. ¿Pero por qué Ese creen es que nuestro eso? signo trágico, es que siempre pasa algo. Entonces vamos a sacar Circunvalar, que es el álbum siguiente. Entonces está ya todo el tema del internet y el MP4 y todo. Entonces ya lo físico ya no es importante, o aparentemente, y está toda esa crisis del mundo del internet y digital. Y entonces si somos digitales o somos físicos y no sé qué. Y más los cambios en los géneros también y las tendencias de música que hay para cada momento. Pero también es las corporaciones. Claro. Es pertenecer a un Claro. ente que cambia y que se cambia totalmente, Claro. que este compra al otro y el otro compra. Entonces uno queda en el limbo, en esa Claro. situación. Y eso fue lo que sucedió en toda esa cantidad en esos 4 momentos de la vida, pues que son muy grandes. ¿En algún punto de la vida ustedes eran muy, muy famosos? ¿Se sentían así? Ustedes como personas. O sea, ustedes salían a la calle y la gente los reconocía y les decía, Sí. compañía limitada, no sé qué. Sí, si yo Sí. decía en la calle algo bueno. Oh. No, pero nunca así como... Pero la fama para ustedes... Pues yo sí creo que en el caso nuestro, Pillo era más famoso que yo. Porque cantaba, porque seguramente Claro, tenía esa más era la voz, visibilidad. O Ajá. sea, de pronto Pillo firmaba más autógrafos que yo. Sí, eso sí. Pero me quedo con una frase que le aprendí a Pillo. Que la fama es un sitio donde venden carnes. Y la fama es efímera. O sea, yo personalmente yo nunca me la creí.
O sea, yo seguía, era como sigo actualmente enfocado en qué hay que hacer en el tema compositor y en el tema musical. Porque yo siento que yo no he cumplido el proceso de decir todo lo que tengo que decir, musicalmente Y hablando. está frustrado, sí. Está bloqueado. ¿Y tú, Pillo? La fama. Yo sí tuve momentos un poco mamones. ¿Sí? Me la creí, pedacito. Pero después no, ya. ¿Y la plata? Hoy mucho me... ¿La plata? ¿Cuál plata? ¿Año Silver? No gané nada. No, pues Ay, en sí, algún pero- punto les fue muy bien a ustedes, ¿o no? Obvio. Pero... No, era más medallas que plata. Sí. Era más reconocimiento, como actualmente lo tenemos. ¿Por qué creerían ustedes que una canción puede cambiar una vida? Porque remueve sentimientos y porque entra al corazón y a la cabeza de las personas y se conectan con eso. No, porque fundamentalmente dice que... Fundamentalmente dice lo que la persona no puede encontrar cómo decirlo. Y ¿Cómo una decirte? Sí. O sea, encuentra Sí. las emociones o las palabras que no ha podido encontrar cómo convertirlas en las de ella, en las de él, pues, lo que sea, ¿no? Una canción tiene ese poder, ¿no? Cuando ya no estén aquí y alguien escuche una canción de Compañía Ilimitada dentro de 100 años, ¿qué les gustaría que sintiera sobre ustedes? Que sintiera sobre... Me pasa a mí. Como nosotros. Yo no nací en la época en la que ustedes empezaron la música, Ajá. pero me sé todas sus canciones. ¿Por qué? Seguramente por lo que le pasó a Juancho con sus hermanos, oían la música, etcétera. Claro. ¿Qué les gustaría a ustedes que cuando ya no estén, la gente lo recordara? ¿Por qué? A mí sí me gustaría que la gente revisara nuestra historia musical, nuestra discografía, porque lo que se conoce de nosotros no es tan relevante como lo que no se conoce. De acuerdo. Es decir, yo creo que hay canciones que la gente no conoce que son más poderosas que lo que han sonado. Y sí me gustaría que en 100 años se supiera exactamente qué hizo Compañía Ilimitada. Qué hizo y qué dejó en la historia de la música pop o rock colombiana. Sí me gustaría. Sí, es como una llave. O sea, en 100 años sería ideal que eso fuera como una llave para que a través de una canción la gente pudiera entrar a esa otra parte de la historia que lastimosamente nunca ha sido tan visible. ¿Y qué le dieran en este momento a esos chicos que ahorita están empezando en el tema de la música en los colegios, como ustedes en algún momento? ¿Qué le darían de consejo, Pues conociendo el ahora musical, que tengan que hacer y que tal vez para ustedes fue complicado en algún momento de la vida? Yo les diría lo mismo que nosotros hicimos. Perseverancia, paciencia, disciplina, trabajo. Y que luchen por sus ideales y sus sueños. que sean Básicamente. tercos. Es una terquedad Hay así. que ser terco. Y que tengan plata, diga. Claro, La plata Sí. viene por añadidura. de acuerdo. Mientras haya un buen trabajo, ahí hay muchas posibilidades de generar recursos. No, pero hoy creo que sí se requieren más recursos que antes. Lastimosamente, la industria de la música se ha vuelto muy monetizada. Todo gira en torno a la posibilidad de acceder a visibilidad a través del dinero. Y o eres un gran influenciador, independientemente de qué talento tengas. Hoy una gran canción posiblemente pase desapercibida Increíble. durante mucho tiempo, y cosas que tengan como la frivolidad o el encanto o el quick o la cosa simple tienen más resonancia que una canción hecha con, independientemente de cómo sea hecha, de su calidad, pues puede pasar totalmente desapercibida.
Bueno, pues chicos, pues gracias por estar aquí conmigo. Qué delicia haberlos tenido acá, oír esa historia de altibajos, de alegría, de conocer grandes personajes en el mundo de la música. Los quiero mucho. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Gracias por estar con nosotros, aquí con Compañía Ilimitada. A menudo me recuerdas a mí. Ay, divino, me encanta. Gracias, chicos. No olvides suscribirte a nuestro podcast y dejar un comentario sobre tus pensamientos sobre este episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo para tu emprendimiento. Este podcast es una producción audiovisual de Hemisferio Izquierdo y todos sus derechos estarán reservados.